En 1953, Stanley Miller produjo aminoácidos. Bueno, lo hizo bajo condiciones controladas en un laboratorio, pero lo hizo. Y en 1956, Sidney Fox produjo macromoléculas parecidas a las proteínas, también bajo las condiciones controladas de un laboratorio, y no eran reproducciones de ninguna proteína existente, sino solo se parecían a las proteínas, pero las hizo. Ahora, ¿hay alguien que haya producido ADN en laboratorio? En la naturaleza hay catalizadores, o sea, proteínas que construyen proteínas y ácidos nucleicos. Pero aunque las proteínas actúan como excelentes catalizadores, no contienen información genética y dependen de los ácidos nucleicos para poder construir proteínas y ácidos nucleicos. Por su parte, los ácidos nucleicos almacenan información genética, pero no se pueden duplicar a sí mismos, sino que para duplicarse necesitan enzimas, es decir, de proteínas catalizadoras. Esto implica que de ser posible que una proteína se formara al azar, no serviría de nada si no existe información genética para reproducirla. Y si fuera una molécula de ácido nucleico la que se formara al azar, tampoco pudiera reproducirse a sí misma, aunque tuviera la información genética para ello, pues necesitaría de una proteína con capacidad catalítica. Pero, en 1978, Sidney Altman publicó su descubrimiento de una enzima en la bacteria E. coli que está constituida por dos componentes, uno proteico y otro formado por ácido ribonucleico, la arenasa P. Y en 1981, Thomas Cech publicó su descubrimiento de una molécula de ARN ribosomal del protozoario Tetraimena thermophila que es capaz de autorreproducirse. Para finales de los 80, la gran mayoría de los evolucionistas estaban convencidos de que la vida en la Tierra había comenzado con la formación espontánea de una molécula de ARN. Tanto así que por sus descubrimientos, Sidney Altman y Thomas Cech compartieron un premio Nobel en 1989. Aunque muchos evolucionistas sienten haber encontrado en el ARN la respuesta, el problema de la síntesis espontánea de ácidos nucleicos es mucho mayor que el de las proteínas. Tanto es así que ningún científico respetable se ha atrevido a intentar producir ácidos nucleicos en las condiciones prebióticas que se supone existían en la atmósfera primitiva. Y aunque es cierto que se ha logrado sintetizar en laboratorios componentes de los ácidos nucleicos, las condiciones para lograrlo, entiéndase la temperatura, compuestos químicos en el ambiente, etc., difieren tanto unas de otras que lo único que en realidad prueban dichos experimentos es que es imposible que la formación de ácidos nucleicos ocurriera debido a procesos naturales y el azar. Mientras muchos científicos corrían hacia el ARN sin analizar cabalmente de la situación, otros reconocieron y señalaron las fallas de la teoría. Entre estos están Charles B. Thaxton, Walter L. Bradley y Roger L. Olson, quienes en 1984 publicaron el libro El misterio del origen de la vida. Si usted lee inglés, puede bajar este libro gratuitamente en themysteryoflife's.origin.org. También en 1984, Robert Shapiro publicó el artículo titulado El origen de la vida, la improbabilidad de la síntesis prebiótica de ácidos nucleicos. En ese artículo, Shapiro planteaba una pregunta a la comunidad científica. ¿Puede el ARN, con todos sus componentes, ser sintetizado en las condiciones primitivas a una velocidad mayor que la de su destrucción por la radiación ultravioleta, por hidrólisis o por su reacción con otras moléculas en el ambiente? No hay que ser científico para saber la respuesta. Tan reciente como el 12 de febrero del 2007, Robert Shapiro publicó el artículo Un origen más simple para la vida en la página web de la revista Scientific American, del cual leeré algunas porciones. Cito: lo dicho arriba me trae a la mente un viejo acertijo. ¿Cuál vino primero, el huevo o la gallina? El ADN posee la receta para la construcción de proteínas, pero esa información no puede ser tomada o copiada sin la existencia de proteínas. Entonces, ¿cuál de las grandes moléculas apareció primero? ¿Proteínas, el huevo, o el ADN, la gallina? Una posible solución apareció cuando la atención se cambió hacia un nuevo campeón, el ARN. Más específicamente, las riboenzimas, sustancias hechas de ARN parecidas a las enzimas. Una simple solución al enigma del huevo y la gallina
parecía haber caído en su sitio. La vida comenzó con la aparición de la primera molécula de ARN. Un número adicional de pistas parecían sostener la idea de que el ARN apareció primero que las proteínas y el ADN en la evolución de la vida. La hipótesis de que la vida se originó con ARN fue presentada como si fuera una realidad en vez de una especulación en revistas, libros de texto y en los medios. Pero las pistas que he citado solo apoyan la débil conclusión de que el ARN precede al ADN y a las proteínas. Ellas no proveen información sobre el origen de la vida, que pudo haber involucrado etapas anteriores al ARN. Tal vez 2/3 de las publicaciones científicas sobre el origen de la vida aún apoyan la idea de que la vida comenzó con la formación espontánea de ARN, o alguna molécula autorreproducible relacionada a esto. Las atractivas características del mundo del ARN motivaron a Gerald Joyce del Scripps Research Institute y a Leslie Orgel del Salk Institute a describirlo como el sueño del biólogo químico en un libro dedicado a dicho tópico. Ellos también utilizaron el término la pesadilla prebiótica del químico para describir la otra parte del cuadro. ¿Cómo fue que surgió ese primer ARN autorreplicable? Enormes obstáculos bloquean el cuadro de Gilbert sobre el origen de la vida, suficientes para provocar que otro galardonado del premio Nobel, Christian de Duvet de la Universidad de Rockefeller, preguntara retóricamente: ¿creó Dios el ARN? Muchos químicos, confrontados con estas dificultades, han abandonado la hipótesis del ARN primero como si fuera un edificio en llamas. Un grupo, por otro lado, permanece cautivo por la visión de la molécula autorreplicable y han optado por una salida que conduce a un peligro similar. En esta teoría revisada, un replicador más simple surgió y dominó en un mundo pre-ARN. Todas estas teorías que Shapiro critica, como las que defiende, están basadas en alguna molécula imaginaria que no existe en el presente, si es que alguna vez existió, y que por ende nadie sabe su forma y composición ni cómo reaccionaría en circunstancias dadas. Ahora pregunto, ¿acaso no es eso fe? En la siguiente sección hablaremos un poco más sobre los ácidos nucleicos y leeremos unos cuantos pasajes más del artículo de Robert Shapiro.